porque a diferencia de otros años, de otros presidentes, de otras administraciones, por primera vez llega un gobierno que tiene, no voy a decir que sea de izquierda o de derecha, porque tiene cosas muy conservadoras, pero cosas también muy populares, más que populistas, populares. O sea, entiende perfectamente el estado de bienestar y ha hecho que muchos de los recursos del Estado mexicano vayan a beneficiar a la gente de a pie. Y ha quitado los intermediarios del medio, estos ONGs sanguijuelas que todo el tiempo se codean con las élites y que los recursos se quedaban ahí en la mediación. Conocemos a muchos de esos, sí. Estos, bueno, que tú seguramente has de conocer también a muchos activistas que se la pasan de poca madre documentando la guerra, pero en buenos hoteles, con buena comida, y después hablan de derechos humanos, ¿no? Bueno, algo así teníamos acá. Entonces estamos pasando un momento chévere porque aunque faltan muchas cosas que resolver en este país, y creo que le cuelgan décadas, no nada más años, este gobierno es legítimo porque lo apoya y lo respalda la mayor parte de la gente. La gente de a pie está feliz, está emocionada. Tenemos muchos problemas de inseguridad, tenemos todavía problemas de desigualdad que resolver, pero no se había visto antes un presidente tan respaldado. En décadas, unas 8 décadas, tuvimos otro presidente que se llamaba Lázaro Cárdenas, y creo que párale de contar hasta Benito Juárez en el siglo XIX, que de esta dimensión es el apoyo que tiene este presidente. Usted tiene una presidencia muy fuerte y un gobierno que siempre está centrado en la sociedad, en los de a pie, en los más vulnerables. Mira, imagínate, su logo fue, o su eslogan fue primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces viene y da pensiones, viene y da becas a estudiantes. Pero a cumple, porque vamos, yo me he visto y reconozco, yo, o sea, no te estoy ni dando la razón ni objetando nada, porque es cierto que el tema de América Latina, yo prefiero contar con tu opinión como experto y además persona que al final está viviendo allí directamente, porque yo siempre me he centrado, quizás demasiado, no lo sé, espero irlo poco a poco puliendo, en Europa, en la Unión Europea, en todo lo que en todo caso tiene que ver con Asia, Oriente Medio y tal, como que siempre América Latina yo no lo controlo mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cumple? Porque yo es que he visto, lo pregunto porque yo he visto en España gobiernos que llegaban con el eslogan de este gobierno de la gente y luego no resultó. Sí, por supuesto. Mira, y ha hecho otra cosa bien importante que también es un paradigma y que gente a los que nos gusta analizar, a los que nos gustan los análisis de discurso y los análisis de contenido en el periodismo, en la comunicación en general, López Obrador va a ser un caso de estudio para muchas generaciones en materia de comunicación por el tema de la mañanera. Le ha roto el rating a los medios de comunicación, a las grandes corporaciones que tenían el monopolio de la verdad. Entonces, en este momento, si algo ha hecho muy bien el presidente, es desenmascarar a toda la prensa basura y además etiquetarlos con el nombre de chayoteros. Chayote es una fruta verdura que tenemos en México, finalmente es alimento, y cuando le dan chayote a un periodista es darle dinero, coimas, Entiendo. para que hable bien del gobierno. Entonces, demostraron con documentos que muchos gobiernos por mucho tiempo le daban mucho dinero a los periodistas para mantenerlos No me lo calladitos. jures. Entonces, por eso se les conoce como los medios chayoteros. Entonces, a los medios chayoteros se les cayó el rating. Los que tenían el monopolio de la verdad, ahora están en la lona con una pérdida de legitimidad brutal, porque buena parte de lo que dicen del gobierno, el gobierno termina desmintiéndolo en las mañaneras. Ahora, el problema de las mañaneras es que de pronto sí es medio cirquero el asunto, porque luego se meten youtubers, se mete gente que no tiene formación periodística y luego desmerece un poco el ejercicio. Pero el ejercicio como muy interesante porque todo mundo tiene acceso al presidente de la República, cuando antes el presidente era intocable, el presidente estaba allá arriba en la cima y nadie podía acercársele. Con este señor, el presidente bajó a nivel del pueblo. Además de que ha cumplido con el casi 100% de todo lo que prometió electoralmente. Entonces, tienes a un Joe Biden súper disminuido, porque por eso empecé a hablar de estos matices, Liu, no para presumir que soy obradorista, sino para decirte, por un lado tienes a un gobierno casi ilegítimo, muy Nunca deslegitimado. hubiera dicho, Jesús, que fueras obradorista. No se nota nada. Lo disimulas muy bien.
Pero yo es que además soy muy honesto, ¿eh? Y me he echado Sí, muchos no, enemigos y y muchas de hecho me rivalidades. encanta, o sea, yo te estoy escuchando boquiabierta porque son realidades de México que yo no conozco y es cierto que yo conozco a muchas personas que quizás fueron a opinar todo lo contrario, pero sin embargo me paro siempre a pensar porque suelen ser personas que muchas de ellas ni siquiera han pisado México. Y a mí esto como que me suena un poco al discurso otanista, es decir, que cuando los grandes medios vienen aquí a contar sobre Donbass, aquello que en Donbass nunca han visto porque en Donbass nunca han estado. Entonces, me causa un mayor respeto el hecho de que una persona, un catedrático, o sea, una persona estudiada, una persona leída, una persona formada y además una persona que vive la realidad de allí y está acostumbrada a hacer trabajo de campo, lo que me cuentas. Entonces, y me parece muy honesto, que digas, pues mira, yo soy obradorista, me parece perfecto, es que faltaría más. Que Ahora, no pudiera ser obradorista, es que en mi canal, lo que como pasa es que si quieres. Lo que pasa es que soy gente de a pie, o sea, vengo del pueblo, yo me eduqué en escuelas rurales, en primaria, secundaria, en la preparatoria, también en un pueblito súper chiquito de mi provincia, hice mi educación en universidad pública, soy hijo o soy resultado del estado de bienestar porque llegué a estudiar un posgrado y un doctorado con becas. Entonces, lo que intento hacer es que lo que me sucedió a mí le suceda a los demás. Pero ¿Sí que me otros explico? puedan. Y otros puedan. Y este gobierno lo está logrando, o sea, está distribuyendo, está repartiendo el pastel de diferente manera. ¿Qué es lo único que me preocupa, Liu? Que ya nada más le faltan 2 años y de esos 2 años, 6 meses van a ser de campañas para el que sigue. Y realmente, y aquí es donde luego muchos obradoristas me atacan, no hay quien le cubra los tamaños a este presidente. Los sustitutos, sus hijos políticos, no tienen ese punch ni esas convicciones. O sea, me preocupa que esto sea nada más de 6 años y luego ya los que vengan detrás de él, incluso dejados por él, no continúen y no haya legado. Eso, y ya lo estamos viendo, o sea, ya se empiezan a pelear entre ellos, se están empezando a disputar el poder. Pero bueno, si quieres luego podemos hablar de la política de México. Nada más toqué Bueno, el tema yo de la... quiero, en algún momento, si tienes algo de tiempo, quiero una clase de estas de la política de México, de verdad. Y que sea, mira, te acepto que sea obradorista. Es que lo estás contando tan bien que yo te prometo que te estoy escuchando y digo, pero ¿dónde hay que ir para votar a este señor? Sí, no, no es un tipazo, es un tipazo. Entonces, nos encontramos en un momento de Joe Biden en caída libre, o sea, con la popularidad bastante tocada y por otro lado entiendo que nos encontramos con López Obrador, según estás contando, con la popularidad muy subida, o sea, en su momento fuerte. Sí. Lo que pasa es que López Obrador, en términos aristotélicos, también lo aclaro, en términos de Aristóteles, es un animal político. O sea, es de esos estadistas que se dan muy pocas veces. Habla con el acento de su provincia, es de una provincia del sur, muy humilde, etcétera, etcétera. Y entonces eso electriza a las personas. El tipo come en los mercaditos, anda en la calle, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo explicarte que logró domar a Donald Trump cuando Trump se paraba en la Unión Europea y los hacía pedazos, los hacía como quería a Merkel, a Macron, a Pedro Sánchez, a Rajoy, que luego le tocó un cachito de Rajoy, los hacía picadillo, los humillaba públicamente y con todo lo mal que habló Donald Trump de México, porque tú recordarás que hizo una campaña muy Sí, el antimexicana, muro, madre de Dios. bueno, y humilló al presidente anterior, que era un corrupto, que por cierto vive en Madrid como príncipe árabe. Son de las cosas que yo luego le critico a esta administración de que por qué no hemos ido todavía por esos corruptos que desangraron a este país. Pero bueno, luego te digo en una clase de política mexicana, pero logró domar a la bestia. Cuando visitó a Donald Trump y le planteó el daño que también México le puede hacer a Estados Unidos si nos tratan mal, como dejar pasar a toda la migración de Centro y Sudamérica, como no hacer nada contra el narco, como estas cosas que México controla y que hay un control de daños efectivo. Dice, bueno, entonces tú te encargas de esos 3,200 kilómetros de frontera y a ver qué haces. Entonces Trump dijo, López Obrador is my best friend. He's a great guy. ¿No? Cambió el discurso. Y luego dijo, the Mexican community is Pero si yo beloved le in America. recuerdo,
hasta salía comiendo tacos, eso fue en campaña, no me acuerdo, pero Sí, sí, de sí. repente un día recuerdo que es que le dio como un flux, igual es que estaba relacionado con eso, no recuerdo, pero tuvo uno o varios momentos incluso en diferentes épocas de su gobierno que sí, sí, que estaba ahí a tope con el tema latinoamericano. Sí, estaba, y bueno, Trump y Biden son antagónicos, no se pueden ni ver. ¿Cómo? Y Sí, ¿sabes qué hizo López Obrador? Cuando vino toda esta polémica de si se reconocía a Biden porque pues, Trump estaba agotando todas las instancias legales por el fraude, etcétera, etcétera, a López Obrador se le vino una presión brutal de los medios sionistas en México, de ya, tienes que claro. reconocer a Biden, ya, reconoce a Biden. Y hicieron análisis mira, hasta académicos que se supone que son de prestigio anti López Obrador, eh, hablaron del impacto de que López Obrador no fuera el primero en reconocer a Biden sobre el resto de la gestión, que Biden le iba a hacer la vida de cuadritos imposible, así como se le está haciendo a Rusia ahorita, bueno, que así se le iba a hacer a México. Y Sí, López Obrador dijo, pues no me importa, o sea, le han hecho dos fraudes electorales y parte de lo que condicionaba a las demás instituciones políticas de nuestro país a no ir a profundidad de investigar los fraudes es que venían los reconocimientos internacionales. El secretario de la ONU, el secretario de la OEA, el sí, presidente de Estados Unidos, el de China, el de Francia, tal, tal. Entonces ya legitiman un resultado que probablemente pudo ser fruto de fraude. Entonces, sí, López Obrador dijo, no, fácilmente. yo ya lo viví, yo hasta que la última instancia esté agotada, ya le reconozco y lo felicito. Entonces, no, o sea, muchas polémicas de esas. Y al final es bien gracioso porque todos estos gurús de las relaciones internacionales mexicanos que están en escuelas de prestigio dando clase, salen a decir, es que Joe Biden le va a hacer la vida de cuadritos y nos va a afectar a los demás mexicanos que queremos tener calidad de vida. Y luego sale acto seguido, en un 16 de septiembre que se celebra el Día de la Independencia de México, ¿a quién crees que invita? A Díaz Canel, el presidente de Cuba. Y, y habla del sueño de Bolívar, López Obrador, y le pide al gobierno de Estados Unidos que por favor ya elimine las sanciones, el embargo en contra de Cuba, porque es inhumano, y compara al pueblo de Cuba con la nueva Numancia. Numancia, este pueblo que prefirieron morir antes de rendirse. Mm, Entonces, dicen, no, pero ¿cómo se atreve? López Obrador ya se pasó, ya se excedió, ta, ta, ta. ¿Por qué es tan desafiante cuando no hay necesidad de ser desafiante? Porque, Liu, los demás políticos tradicionales mexicanos son pillos son pillos con los mexicanos, pero sí, arrastrados y peones con Estados Unidos. Haz de cuenta de este político tradicional europeo de ahorita, porque además siempre se ha visto hacia aquel lado. Entonces llega este señor de Guaraches que tiene acento del sur, que come con la gente, y luego resulta que el tipo da unas cátedras de historia porque le sabe a la historia, y traes al presidente cubano y en el Zócalo, en el Día de la Independencia, o sea, todo calculado simbólicamente. Y yo conozco esto porque soy teórico del constructivismo. O sea, en la teoría de relaciones internacionales me encanta el constructivismo. Entonces entiendo de simbología, de narrativas, de sí. imágenes, de gestos. Y luego al día siguiente, no, ese mismo día por la noche, sale Joe Biden diciendo públicamente, América, eh, ay, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice, Estados Unidos no tiene en el mundo un mejor amigo que México. Anda, López Obrador sale y voltea a ver a los de la oposición y se ríe, dice como diciendo, ¿qué hubo? Entonces, pero, pero esto es consecuencia de la debilidad de uno versus la fortaleza y el respaldo popular de otro. de otro, claro. Pero también gracias a que estaban con los intereses puestos en Eurasia, también hay que decirlo. Entonces, Brasil con Lula, Colombia con Petro, pues el peronismo en Argentina, no quiero decir que Alberto Fernández, porque Alberto Fernández me tiene muy decepcionado como Gabriel Boric de Chile, pero y Alberto Fernández es como las piedras de río, se van para donde se vaya la corriente. Si Mm, tiene que abrazar a Macron, lo abraza. Si tiene que saludar y abrazar a Boris Johnson o a Liz Truss o a Rishi Sunak, a pesar de su problema con las Malvinas, va y los abraza. Dice, no, es ya. que es diplomático, no,
no tiene peso político que le permita reclamar con legitimidad lo que es suyo. Y vemos, por ejemplo, en Honduras, el efecto AMLO con esta señora Xiomara Castro, de pronto Bukele, aunque tiene sus detalles, pero es más cercano a la línea de López Obrador, que es anti-OEA, anti-Estados Unidos, ha sido como muy coherente también en política exterior salvadoreña. Luego tienes ahí a Perú, que le hacen la vida imposible a Pedro Castillo, pero que de alguna manera tiene al conservadurismo putrefacto peruano enfocado en quererlos vacar, en quererlos sacar, pero no permite que avance esta agenda que tenía Piñera, que tenía Bolsonaro, que tenía Duque, que tiene también antecedentes de corrupción en Colombia muy fuertes. Entonces, de pronto digamos que el mapa se le puso demasiado rojo a Joe Biden en América Latina y que ya no les puede hacer así como a los gobiernos derechistas. Es que, mira, es increíble, los gobiernos derechistas en América Latina tienen una característica muy previsible. Son muy autoritarios y muy cabrones contra sus pueblos, pero muy subordinados a Estados Unidos. Y eso facilita que Estados Unidos controle a los pueblos de América Latina. Ahora tiene una ecuación distinta. Gobiernos de gente rebelde que fue mucho tiempo oposición y que le va a vender cara a las derrotas. Entonces, los Aunque gobiernos... fíjate, esto de plantarle, bueno, ahora no, quizás no tanto, pero en América Latina me dices que, según parece, se relaciona como más con la izquierda, pero en Europa el plantarle cara a Estados Unidos, salvo quizás Grecia con Varoufakis, ¿no? Que no fue muy allá, en el resto lo suelen relacionar más con partidos más bien de derechas. O sea, es curioso, ¿no? Que en el fondo es lo que siempre intento. Yo es mi mensaje es el que es como muy conciliador, ¿no? En el sentido de no es tanto la cuestión ideológica de, pues, si somos de izquierdas o si somos de derechas, como el hecho de que hay un hegemón que nos está fastidiando a todos por igual, siendo de unos o siendo de otros. Y que, bueno, pues luego nosotros cada uno organizará su país como mejor le parezca, pero la soberanía nacional no es una cuestión ideológica, o al menos yo creo que no debería serlo. O sea, la razón patriótica de decir quiero que el pueblo de mi país viva bien es mucho más importante, ¿no?, que el color de gobierno. Pero me parece muy curioso porque en Europa se suele relacionar justo con todo lo contrario. Es como, ¿conseguiremos en algún momento aunar fuerzas aún a pesar del signo ideológico? Es complicado y en ese sentido, fíjate, el orden mundial que propone China es un orden, y creo que Vladimir Putin también lo ha dicho en estos memorables discursos que ha tenido en los diferentes foros en donde se ha presentado ahí, desde San Petersburgo, que dio en el mismo Kremlin, en decir, nosotros no vamos por ahí imponiéndole a otros cómo deben autogobernarse, ¿no? China tenía esta frase que seguramente conoces, no importa de qué color sea el gato, mientras cace ratones. Entonces ves a los chinos metidazos en inversiones muy fuertes en Nicaragua, que en este momento al gobierno de Nicaragua lo tienen tildado aquí de autoritario, y casi Estados Unidos también tiene sanciones ahí contra Nicaragua muy fuertes, pero al mismo tiempo ves a China que tiene inversiones muy fuertes en Nicaragua, pero al mismo tiempo en Costa Rica, que es un gobierno de derecha. Al mismo tiempo está ahorita levantando tremendamente a El Salvador, de Nayib Bukele, pero también con inversiones en Guatemala, que es Jan Matei, que acaba de ir a Kiev a jurarle a su amor a Chilinsky. Y luego, Chilinsky es un comediante mexicano de hace unas décadas. Prefiero, al comediante le digo comediante. Entonces tienes a China que colabora con Ecuador de Lazo, y al mismo tiempo que está impulsando también colaboraciones con Argentina, con el mismo México. Sí, es que es lo que la gente, yo siempre lo intenté explicar porque esto lo conozco desde la percepción rusa. Además, yo personalmente, ¿no? Aunque la gran mayoría de la gente quizás no lo crea porque a mí se me ha relacionado con todo tipo de sectores y con todo tipo de partidos. O sea, desde mi época más o menos consciente ideológicamente, siempre he sido como muy de, nos reíamos diciendo que yo era de centro centrado, que estoy de acuerdo con ideas, muchas ideas de unos, muchas ideas de otros, y como que no tengo, ¿no?,
una corriente ideológica, soy como el elemento conciliador más bien. Y siempre me pareció muy curioso, esto es algo como muy ruso además, o sea, una persona que pone, por ejemplo, la soberanía nacional por encima de cualquier cuestión ideológica, ¿no? Entonces, cuando la gente decía, es que Putin es un comunista y el resto, y alguien le contestaba, es que es de extrema derecha. Claro, yo pensaba, no entendéis nada o no habéis entendido nada, a pesar de que yo llevo aquí explicándolo vastos directos y vídeos, y es que es un estadista, es una persona que no se guía tanto por la razón ideológica y esto sobre todo se ve en su política exterior. Putin se entiende tan bien con Irán como se entiende con, yo qué sé decirte, Colombia. O sea, perfectamente se puede sentar con México, que se puede plantar con Arabia Saudita. O sea, porque la concepción esta de yo no voy a tu casa a organizarla es algo, además es que yo creo que es algo que tenemos como muy arraigado los rusos. Yo tengo a mi tía que el otro día estaba hablando con ella, es curioso como el pueblo ruso, tú hablas con una persona de a pie, el otro día estuve aquí comiendo con una familia de aquí de la República y de repente te dan una clase magistral de geopolítica porque son gente que entiende perfectamente que se trata de intereses y no de pues los buenos y los malos, o sea, son gente que vive sin engañarse, ¿no? Y lo hablaba con mi tía y me decía eso, me decía, si es que yo no quiero que estén a favor de Putin ni en contra de Putin, pero vamos a ver que Putin no va a Europa a organizar el país de nadie. ¿Por qué tienen que venir a Rusia a organizar el nuestro? Si es que ya nos aclararemos. Y es a lo que te voy, que desgraciadamente se tiende mucho a simplificar, quizás tiene que ver con las primeras preguntas que respondías tú al inicio del directo, a simplificar conceptos de, pues de derechas o de izquierdas. Entonces la gente tiene que ubicar a Putin en la derecha o en la izquierda. ¿Es comunista o no es comunista? ¿Es de extrema derecha o no es de extrema derecha? Y es que es toda la razón, es que no tiene nada que ver, es una concepción de mundo multipolar. Es decir, nosotros, con tal de que nos dejen nuestra soberanía nacional, los demás, como si se opera. Y aún así, mi querida Liu, sería relativo hablar de soberanía nacional porque estamos en un mundo interdependiente, nos guste o no. Mira, algo que hace bien Rusia. Claro, sí, sí. O sea, yo hablo de soberanía nacional en tanto en cuanto que damos por hecho, perdona, es que no lo he aclarado, damos por hecho que es imposible ser completamente independiente en un mundo globalizado, pero hablo de soberanía nacional de países, o sea, en el sentido de no ser peones, ¿no? Ni europeones ni europillos, sino intentar dentro de la interdependencia que hay perseguir en su gran mayoría el interés de tu propia población. O sea, me refiero a eso. Sí, sí, ahí estamos completamente de acuerdo. Sí, efectivamente. Porque ser soberano, mira, yo tenía un profesor al que admiré mucho, mi asesor de tesis doctoral, a quien le mando un saludo, de la Universidad de Guadalajara, también constructivista. Este señor decía algo bien, bien cierto, bien importante. Hay que replantear el concepto tradicional de soberanía porque ya no responde a nuestros esquemas de este momento Ya, de la es humanidad. verdad. Y él propone justamente el volver a discutir la semántica o más allá de la semántica del concepto soberanía para o quitarle atributos o ponerle más. Y en ese Ya, sentido, sí, porque dice, el tradicional ya no responde, ya desde el hecho de que tú firmas un acuerdo con, vamos a pensar, el mismo Rusia y Europa, tienes un contrato de venta de tanto gas al año, tanto petróleo al año, y Europa nada más te dice, oye, yo nada más necesito que me pongas este estándar de calidad, me pongas esta infraestructura y que además tengas cláusulas verdes. Ya en el momento que Rusia diga, bueno, vale, me interesa venderte tantos millones de dólares o de euros, vamos a meterle a nuestra constitución una cláusula verde, vamos a decir que somos eco-friendly también, tal. Entonces dices, oye, sí te van a pagar, te van a dar dinero, pero también te impusieron algo que tú no tenías contemplado. Entonces dices, sí. va, en aras de salvar el negocio, hacemos una reformita constitucional por aquí y otra por allá. Y entonces la pregunta sería, si eres un soberanista purista, pues ya se te cayó ahí un ídolo, ¿no? En cambio, si dices, bueno, esto es aceptable, podemos conceder esto, por supuesto, y entonces dice mi profesor Arturo Santa Cruz, pues hasta dónde realmente el concepto tradicional de soberanía nos sigue explicando la realidad que estamos viviendo.
Sí, el sentido común, al final, el menos común de los sentidos, ¿no? El ver la letra pequeña y decir, pues igual me conviene, igual no. O sea, no todo ceder necesariamente es perder soberanía, ni tampoco todo ganar es adquirirla necesariamente. Pues mira los Todo imponer europillos, mira los europillos queriendo ganar desde una posición maximalista con las sanciones en contra de Rusia. Míralos cómo tienen a sus propios pueblos ahorita. La inflación, la amenaza del Qué invierno. gracioso que hables de sus propios pueblos, porque en el fondo yo pertenezco, ¿sabes? A uno de esos y aunque esté ahora trabajando desde Donbass, mis impuestos los pago en España y, joder, los europillos me tienen un poquito amargada. Es que son unos pillos o no. O sea, el No, otro pero a día, ver, es que es el punto clave, porque yo a veces te cabreas, ¿no? Y te dicen, no, es que tú eres una pro Putin, y claro, es que como es pro Putin, habla en contra de los políticos europeos. Digo, hijo mío, si es que yo no sé si es que tú vives en otro planeta, si es que a ti la luz, el recibo de la luz no te llega bien, si es que tú no pagas impuestos porque no tengo ni idea, pero yo, o sea, a mí ya no es que es de Putin, es que estoy viendo que las políticas que esta gente lleva a cabo afectan a mi bolsillo como, como persona que vive dentro de las fronteras de la Unión Europea, que yo no dejo de pagar impuestos cuando me voy a Donbass, ni me pongo a pagarlos aquí, vamos, ojalá, pero no. Entonces, hablo en contra de la decisión de los políticos europeos porque me afectan tremendamente, porque es que no ha habido una buena. Y lo que me parece impresionante es eso, que aunque afecten, haya una gran parte de la población que sea capaz de decir, bueno, pero esto es una cosa, o sea, como que de no verlo y tratar de utilizar el argumento de palabras del Kremlin contra cualquiera que diga, disculpe, que el rey va desnudo. Dice, cállate, esta es una pro-Putin. Joder, ¿cómo va a ir desnudo? así tal cual lo O acabas de sea, es describir. como, es que además es justo lo del rey va desnudo. Es como, disculpen, cada vez estamos pagando más impuestos y el gas y la luz. Bueno, pero está, que la echen de España si este está a favor del Kremlin. O sea, no le estáis viendo, nos está fastidiando con lo a gusto que estamos pagando el gas a 4 veces más de precio. Sí, no, tremendo. O esto de somos democráticos y aquí garantizamos la libertad de expresión, pero a RT y a Sputnik los vamos a bloquear porque vienen de propagandistas. Y luego tienes a Antena 3 o a Televisión Española o a La Sexta W, con bulos probables Viendo imágenes de videojuegos. de videojuegos y no se disculpan, no piden perdón, no, y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué se arriesgan a ser tan mentirosos si ahora es tan fácil, rápido encontrar la información que puede contradecir de inmediato lo que queda ya grabado, que lo publicaron? Es decir, pero con una sonrisa cínica te dicen, nosotros representamos la verdadera libertad de expresión. ¿De qué me hablas? Sí, es curiosísimo. Entonces, volviendo un poco al tema, que me encanta cuando se desvía porque como que se ameniza de repente el debate un montón. Te agradezco muchísimo esta lección de obradorismo. De verdad, voy a informar a fondo porque no veía yo a AMLO con esos ojos, lo reconozco, ¿eh? Yo era más bien quizás de la opinión incluso ahí un poco contraria y me voy a informar porque igual también muchas veces caemos en la propaganda del otro lado. Y yo creo que muchas veces he caído incluso con mi propio país, vamos, de origen, con Rusia. Pero a lo que te voy, ¿cómo ves? O sea, en México, ¿crees que lo van a dejar en paz y va a avanzar? O sea, el efecto AMLO definitivamente crees que va a favorecer el país contra el Biden como más debilitado. ¿El resto, cómo lo ves? Mira, más de lo que requieren reconocer en Estados Unidos, sobre todo la gente de a pie, por la mala imagen que tiene México, que además también es de cabrones lo que hacen, porque Estados Unidos consume 150,000 millones de dólares en drogas, opioides, cocaína, de toda la droga que te imagines, crack, lo que sea. Es un mercado de 150,000 millones de dólares. Al mismo tiempo, cualquiera puede comprar armas en Estados Unidos. Entonces, ellos te compran la mercancía, pero sueltan armas a raudales. Perú, Bolivia, principalmente Colombia y México,
ponemos los muertos, ponemos las acciones de violencia, los combates en los bosques, en las selvas, en los llanos, Ya. y somos nosotros los violentos, somos los salvajes, somos los inseguros, cuando ellos venden armas al por mayor a cualquier hijo de vecino, que luego los hijos de vecino las traen a América Latina, y las mafias, pues obviamente, si hay un negocio que es redituable, pues por supuesto que se van a matar, van a barrer, van a provocar carnicerías para quedarse con las plazas, con el control del negocio, ¿no? Entonces, nos han pintado en el Netflix, nos han pintado en Hollywood como violentos, bárbaros, irracionales, pero esto se lo han aplicado a nosotros en el tema de los que los mexicanos son igual a narcos, a borrachos, tal, a los árabes que son terroristas, fundamentalistas islámicos, tal, que a los, bueno, ahora los rusos mismos, ¿no? Son Sí, lo peor del mundo, los iraníes son lo peor del mundo, pero casualmente Arabia Saudita no, casualmente Marruecos bueno, no. estuvo ahí, ¿eh? Cuando empezó a reducir la cantidad de petróleo a producir, se vieron ahí unas violaciones de derechos humanos que no eran ni medio normales, ¿eh? Se vio venir. Sí, pero si lo ponemos en la perspectiva histórica, o sea, No, Arabia Saudita siempre han sido socios, sí. es angelical, mira qué bonita infraestructura, qué proyectos tan modernos, el desierto lo están haciendo florecer, bueno, ya lo sabemos. Pero en el caso México, por más que no nos reconozcan la estabilidad que le aportamos a Estados Unidos, y te voy a decir por qué, porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos. No hay en el mundo ningún otro comercio bilateral de 715 mil millones de dólares anuales en el mundo. Busca relación Rusia-China, busca relación China-India, Rusia-India, Alemania-Francia, Alemania-Turquía, Argelia-Francia, Canadá-México, Canadá-Estados Unidos. No hay ninguna en el mundo que tenga un volumen de comercio de 715 mil millones de dólares al año. Nuestro volumen de comercio con ellos es de entre 1.500 y 1.700 millones de dólares al día. Al minuto, 62 millones de dólares se comercian con Estados Unidos. Al minuto. Entonces, es bien interesante porque es brutal la estabilidad económica y comercial que le damos. Son nuestro principal socio comercial. Allá es el primer destino de nuestras exportaciones, pero al revés también. Tenemos a 12 millones de mexicanos nacidos en México viviendo allá y a casi 42 millones de origen mexicano, hijos de primera, segunda, tercera generación, pero al revés también. O sea, hay más mexicanos en Europa, en México que en toda Europa. La cercanía, ¿no? Lo que decíamos, la jaula geopolítica. Sí. Pero ahí te va este datote. México solito le compra más a Estados Unidos que Francia, Italia, Alemania, España, Austria, República Checa, Eslovaquia y Portugal juntos. A todos me los pones en una canastita y ves sus niveles de comercio con Estados Unidos y no son tan representativos como México lo es. Entonces, le aportamos muchísima estabilidad. ¿Cuál es el problema, Eliu? Que no se ha sabido vender, decimos en México, no se ha sabido cacaraquear el huevo que ponemos, pero es un huevote y es de verdad, una estabilidad económica que le representamos, pero que hasta ahora se empieza a concientizar a la gente de la valía de nuestros migrantes, de la valía de nuestro comercio, de la valía de nuestra tierra y de la valía de lo que aportamos, tanto los mexicanos de aquí como los mexicanos de allá. Y esto, o sea, no me creas a mí, vas a decir, ay, este cuate se ve que sí está bien metido. Tú lo puedes contrastar con números. En la Organización Mundial del Comercio, en el Departamento del Tesoro, en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es decir, con sus propias fuentes, tú puedes contrastar esto y dices, ¿no? ¿Por qué no son más presumidos de lo que hacen? Y con Brasil, ni siquiera Brasil, que tiene más comercio que México, que tiene un PIB más grande, por la distancia también geográfica, tampoco es tan gran aliado comercial de Estados Unidos. ¿Y crees que sabrán aprovecharlo ahora México con el Biden de capa caída? Claro, se ha estado aprovechando, por supuesto. O sea, de hecho, cuando López Obrador llegó a la presidencia, el volumen de comercio era de 500 mil millones de dólares. 4 años después es de 715 mil millones de dólares. O
sea, ha crecido y eso que tuvimos una pandemia, tuvimos confinamientos. Y por ejemplo, Estados Unidos, mira, somos sus aliados y nos cerraron la frontera año y medio, que no podíamos viajar a Estados Unidos. Incluso los que tenemos visa, no podíamos cruzar, porque paradójicamente, aunque era la capital mundial del COVID, es que los mexicanos pueden traernos el COVID. Es como, ¿qué? Ya, eso es un tema muy estadounidense. O sea, aunque ellos vendan armas, dicen, bueno, es que Rusia es un peligro porque envía armas a no sé dónde y nos pueden llegar a nosotros. Y dices, hombre, yo no lo temería tanto. Ya los Pues así pueden la cosa. comprar allí. Sí, pues así la cosa. Y te digo, o sea, la diferencia entre este Biden debilitado, porque eso sí, el resultado no es buena noticia para el Partido Demócrata, ni No, tampoco para está el claro. Partido Republicano, ya dijimos por qué, es más o menos una buena noticia para América Latina, no sé qué tanto lo sea para Rusia o para Europa, pero lo cierto es que sí, en América Latina ya no tan fácil vienen a tronarnos los dedos y no tan fácil los gobiernos se van a alinear. Tiene que ir negociando con López Obrador, con Xiomara Castro, con Nayib Bukele, con Petro, con Fernández, y así con cada uno tiene que ir ganando decisión por decisión, a diferencia de hace apenas 4 años, cuando toda la derecha latinoamericana, así como ves en Europa ahorita, se alineaban y se subordinaban nada más con un tronar de los dedos de Estados Unidos y alguna promesa de alguna recompensa. Pues eso sí, es un punto positivo. Yo creo que entonces, en